Parashá 41. Pinjas. Números 25:10 al 29:40. Significado: fines o boca de serpiente. Primera aliyá. Números 25:10 al 26:4. Números 25:10 al 11. Yahweh dijo a Moshe: Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy, así que yo no lo destruiré en mi propio celo. Pinjas, el nieto del sumo sacerdote Aarón, había tomado una lanza y con ella había acabado a un jefe israelita y a una madianita que habían cometido fornicación pública y descarada en el campamento de Israel, profanando el nombre del Altísimo. Anteriormente se había dado una orden divina a los jefes para ejecutar a todos aquellos que se habían unido y se unieran a Baal Peor, como lo cita Números 25:4 al 5. Dice el Talmud: Pinjas no era Cohen antes de ejecutar a Zimri. Solo Aarón y su familia y su futura descendencia habían sido designados como sacerdotes. Pero como Pinjas ya había nacido cuando Aarón y sus hijos fueron instalados como sacerdotes, él no tenía el derecho de ser Cohen, como lo cita Éxodo 28:1. Sin embargo, él pertenecía a la familia del sumo sacerdote y por esto tenía una posición de liderazgo. Por lo tanto, Pinjas no había tomado la justicia por sus propias manos como individuo, sino como parte del liderazgo del pueblo. Había ejecutado la justicia y la ira del Eterno contra los pecadores. Su genealogía es mencionada, entre otras cosas, con el fin de mostrar que él era parte del liderazgo y tenía el derecho de hacer lo que había hecho. Él actuó como agente del Eterno con autoridad delegada. El celo de Pinjas fue elogiado por el Eterno y recompensado con un pacto especial para él y sus descendientes. Si él no hubiera actuado de esa manera, la ira del Eterno hubiera destruido a los hijos de Israel. El acto de Pinjas salvó al pueblo e hizo que el Eterno le diera a él un sacerdocio perpetuo. En el pecado de los hijos de Israel con el becerro de oro murieron 3000 de todo Israel. Pero en la plaga que vino por el pecado de Baal Peor murieron 24,000. Aunque esta cifra corresponde a una media de 2000 por cada tribu, la tribu de Simeón fue la más afectada por esta plaga. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero al condenar y extirpar los actos pecaminosos de una parte del pueblo, el resto del pueblo es salvado. La plaga cesó cuando Pinjas ejecutó la ira del Eterno contra los pecadores. Si nosotros no combatimos el pecado en nuestra propia vida, en la congregación y en la sociedad en la que vivimos, el pecado crecerá como un cáncer y nos acabará. No podemos ser indiferentes ante la injusticia, la mentira y muchos otros pecados. Si andamos en tinieblas, no hay sangre que nos limpie de todo pecado, como lo cita Primera de Juan 1:7. Números 25:12. Por tanto, di: he aquí yo le doy mi pacto de paz. En el texto hebreo, la palabra para paz es shalom. Una opinión que dice que Pinjas solo tuvo justicia en su mente cuando ejecutó a los pecadores sin tener una actitud de misericordia. Las escrituras enseñan que no hay paz en la sociedad si no hay justicia. Está escrito que el fruto de la justicia es shalom, como lo cita Hebreos 7:2, donde primeramente habla de justicia y luego de paz, como lo cita Salmos 72:1 al 4, 85:10 e Isaías 32:17, 48:22, 57:21 y 60:17. Sin embargo, la paz no es perfecta si solo se emplea la justicia sin tener misericordia. Además, no es correcto sentir solo venganza, sino también debe haber un sentimiento de pena por los que son ejecutados. Es posible que Pinjas no tenía una actitud de misericordia a la hora de ejecutar la justicia. De esta manera solo reflejaba una parte del carácter del Eterno, que es justo y misericordioso a la vez.
Pinjas tenía un celo por la justicia, pero le faltaba la misericordia, y por eso el pacto de paz no fue completo. Como Yeshua es la imagen del Elohim invisible, él está lleno de gracia y de verdad, de misericordia y de justicia, en perfecta armonía, como lo cita Juan 1:14. Está escrito en Primera de Crónicas 6, del 4 al 8. Elazar engendró a Pinjas, y Pinjas engendró a Abishua. Abishua engendró a Buquí, y Buquí engendró a Usí. Usí engendró a Seraija, y Seraija engendró a Merariot. Merariot engendró a Maraía, y Amarilla engendró a Agitob. Agitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Ahimaaz. Sadoc fue un descendiente de Pinjas o Fines. Él fue sacerdote en tiempo de David el rey, como lo cita segunda de Samuel 8:17. Está escrito en el Nuevo Diccionario Certeza, Sadoc, en hebreo Sadoc significa justo, hijo de Ahitob, que fue, según Primera de Crónicas 6:1 y 50, descendiente de Eleazar, tercer hijo de Aarón. Fue sacerdote de la corte de David juntamente con Abiatar, como lo cita segunda de Samuel 8:17, y tuvo a su cargo el arca, como lo cita segunda de Samuel 15:24. Tomó parte en el ungimiento de Salomón como sucesor de David cuando Abiatar apoyó a Adonías, Primera de Reyes 1:7. Él y sus descendientes cumplieron funciones como sumo Cohen en el templo de Salomón hasta su destrucción en el año 587 antes de Yeshua HaMashiach. Ezequiel restringe a la familia de Sadoc los privilegios sacerdotales en su nuevo ordenamiento, sobre la base de que solo ellos fueron inocentes de la apostasía bajo la monarquía, como lo cita Ezequiel 44:15. En el segundo templo, los de la familia de Sadoc retuvieron el sumo sacerdocio en forma continuada hasta el año 171 antes de Yeshua HaMashiach, cuando fue transferido a Menelao por Antíoco IV. Incluso después de esto, un sacerdote sadoquita presidió sobre el templo judío en Leontópolis, Egipto, hasta que Vespasiano lo cerró poco después del año 70 después de Yeshua HaMashiach. La comunidad de Qumran se mantuvo leal al sacerdocio de Sadoc y esperaba su restauración. El gran escriba Ezra era descendiente de Pinjas, como lo cita Esdras 7:1 al 5. Durante el reinado mesiánico se restaurará la familia de Pinjas en la línea de Sadoc, según Ezequiel 40:46. Mientras que el aposento mirado al norte es para los Coanín a cargo del altar, estos son los hijos de Sadoc, que son los hijos de Leví, designados para acercarse a Yahweh y servirle. Ezequiel 43:19. Darás a los Coanín, que son Leviín, hijos de Sadoc, y que se acercan para servirme, dice Yahweh Elohim, un novillo como ofrenda del pecado. Ezequiel 44:15. Sin embargo, los Coanín, que son Leviín e hijos de Sadoc, que cuidaron mi lugar Kadosh cuando los hijos de Israel se extraviaron de mí, ellos son los que se acercarán a mí y me servirán. Son ellos los que me atenderán y me ofrecerán la grasa y la sangre, dice Yahweh Elohim. El Todopoderoso no quebranta sus promesas. Hasta que pasen el cielo y la tierra, los descendientes de Sadoc serán sacerdotes delante de él. Enseña el Midrash. Durante el primer templo hubo 18 descendientes de Pinjas que sirvieron como sumos sacerdotes. En el segundo templo hubo 80 sumos sacerdotes descendientes de Pinjas. Números 25:14. El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la medianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una casa paterna de Simeón. La tribu de Simeón tenía problemas para dominar su instinto sexual. El ejemplo de su jefe produjo mucho pecado entre ellos y por lo tanto la plaga que vino sobre los hijos de Israel hizo morir a muchos de la tribu de Simeón. De modo que al comparar los dos últimos censos se ve una reducción considerable en esta tribu. Números 26:1. Y aconteció después de la plaga
Que Yahweh habló a Moshe y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo. En este versículo vemos cómo el Eterno destaca la importancia de la plaga antes del censo. Esto nos enseña que la plaga tiene mucho que ver con el resultado del censo.